Hola, gracias por entrar rápido. Ujú. Muchas gracias, porque hay que ir a ver MasterChef. Así que, creo que ya hay cacerolazo o algo así. Escuché ruido un poco raro, pero supongo que debe haber quilombo. 5 minutos. Yo vivo en Caballito, así que es el centro permanente de caceroleo en cualquier momento. Sí, parece, ¿no? ¿Eh? Sí. Sí, sí, no importa lo que se anuncie. Sí, Si sí, parece, digo. sí, si es una cosa o la otra, igual va a haber cacerolazo. No se sabe muy bien, no se sabe muy bien por qué, pero ya que estamos, rompen la Essen, salen con la Essen a romper. Bueno, igual estamos lo mismo de antes. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, ¿quieren preguntar algo sobre esto o observar algo o incluso sobre la última niebla? ¿Qué sé yo? Yo hablo y hablo y la verdad que me imagino que lo debo aburrir de una manera impresionante, pero bueno, es un poco así. Algo que, Sí, algo que me parecía interesante de esto que planteabas es, bueno, me imagino igual lo vamos a ver después, pero estaba pensando hace un tiempo, hice un seminario sobre poesía indígena y sobre la interseccionalidad en ese caso. Me parece que los mapuches, en realidad las mapuches en particular, tienen mucha militancia de ellas digamos, la figura femenina, desde la figura de las machis también, digamos, hay como todo un pensarse como indígenas mujeres en particular, que me parece que digamos, es interesante también teniendo en sí, cuenta sí, todo sí, lo que sí, dice ese dato. sí, es cierto, es muy buena observación. Y a veces ese gato me parece que se pasa un poco de, porque ella dice, en un punto dice, siempre hay que juzgar de adentro, ¿no? Que es la postura del antropólogo. ¿No? Hay que estar adentro, en todo caso, para ver cómo funcionan las cosas. Pero ella a veces se pone un poco de afuera, y de afuera dice lo que está bien y lo que está mal, me parece a mí, ¿no? Pero lo que vos decís es perfecto. Para ver bien eso hay que estar adentro de la cultura en la medida de lo posible, ¿no? Por supuesto, porque cuando uno no pertenece a esa cultura, bueno, tiene una barrera muy grande, tiene una barrera muy grande, que es lo que pasa con los antropólogos, obviamente, ¿no? Como, bueno, hay muchos chistes al respecto del antropólogo, ¿no? Como está compuesta una familia Sioux, ¿no? ¿Cómo es una familia Sioux? Bueno, padre, madre, tíos, que son los hermanos de la madre o los hermanos del padre, y, bueno, los hijos y un antropólogo, ¿no? Eso, ese es, bueno, uno de los chistes, no es muy gracioso. Pero y después está el otro del antropólogo que quiere aprender una lengua determinada y tiene a su lenguaraz, a su intérprete, que le dice, no, bueno, pero no es fácil aprender nuestra lengua, yo le recomiendo que durante 6 meses viva con nosotros. Entonces el tipo vive 6 meses con ellos y va y después le dice, no hay caso, no entiendo la lengua. Bueno, entonces lo que tiene que hacer es, durante los próximos 6 meses, comer exclusivamente la comida que hacemos nosotros y cocinarla usted y comer la misma comida que hacemos nosotros. Pasan 6 meses y el antropólogo le dice, no, no hay caso, no puedo entender la lengua de ustedes, no hay caso, es muy difícil para mí. Conozco 20 lenguas, pero la de ustedes no. Entonces el intérprete le dice, bueno, lo que tiene que hacer es venir 6 meses con nosotros a cazar. ¿Sí? Viene a cazar, bueno, caza la comida que usábamos, etcétera, y aprende a cazar como nosotros, etcétera. Bueno, a los 6 meses no hay caso, no empiezo a captar ciertas cosas, pero todavía no del todo. Entonces dice, bueno, lo que tendría que hacer 6 meses, en estos 6 meses casarse con una de nosotros, con una mujer de acá. Elija una mujer, si ella está de acuerdo, se casa, tienen hijos, ¿no? Y bueno, sí, entonces pasa el tiempo y el antropólogo aprende a hablar la lengua, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Se convirtió en uno de ellos, en realidad. Sí, pasaron años y se convirtió en uno de ellos. Eso es la manera de hablar la lengua, ¿sí? Pero bueno, es un mal chiste también, pero de alguna manera es eso. ¿Cómo entender una cultura que no tiene nada que ver con la nuestra, o muy poco? ¿Cómo la traducimos, cómo la entendemos, cómo actuamos, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez estuvo en la cátedra hace mucho tiempo un gran ensayista que se llama Guillermo David, que estuvo en pueblos perdidos ahí en la Amazonia, de esos
pueblos que no tienen ningún contacto con nadie, ni entre ellos. Algunos son pueblos de 20 personas, 30, 40, 200 personas, que hay que tirarse en paracaídas porque no hay caminos para llegar ni nada, ¿no? Y contaba, por ejemplo, que en un pueblo, las mujeres, justamente, por eso lo digo, todas las mañanas estaban a 2 kilómetros de un curso de agua, ¿no? Y entonces iban con tarros, ¿no? Con recipientes, con 2 recipientes, a buscar agua todos los días a la mañana, ¿no? Todas las mujeres adultas, digamos, del pueblo. Y volvían con el agua. Hasta que llegó una ONG, vio eso, dijo, qué barbaridad, ¿cómo van a hacer ese esfuerzo? ¿Cómo están sometidas a ese, a esa explotación física y etcétera? Y entonces hizo un pozo de agua en medio del pueblo, ¿no? Hizo un pozo, consiguió agua, ¿no? Entonces sacaban el agua de ahí. Y al poco tiempo se dieron cuenta de que el pueblo estaba en muy mal estado anímico y había algo raro que estaba pasando que no sabían qué era, que se sentían mal, que estaban hostiles, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba? Las mujeres que iban a hacer eso, iban a buscar el agua, mientras hacían eso, que tardaban por ahí 1 hora y media, 2 horas, digamos, en ir y venir, no solo hablaban entre ellas en su propia forma de hablar, se contaban todos sus secretos, sus cuestiones personales, sino que además arreglaban cuestiones que tenían que ver con el pueblo, ¿no? Por ejemplo, matrimonios, distribución de la comida, aquello, un montón de cosas, la hacían en ese trayecto, ¿sí? Cuando les pusieron el pozo en el medio, ya no podían hacer más el trayecto. Entonces no tenían un lugar para ellas, no tenían un tiempo y un lugar para ellas, ¿no? Y se pusieron mal, obviamente, se pusieron mal. Si la ONG no pensó, ni consultó, ni entendió, porque no podía entenderlo, que eso era parte de la vida del pueblo. No era la explotación, no dice, bueno, pero lo podían hacer los hombres y las mujeres ir a otro lado, hablar entre ellas, sí, está bien, seguramente en otro pueblo lo hacen, ¿sí? En otros pueblos capaz que las mujeres simplemente se van al medio del bosque, no sé, es posible, pero bueno, hay que estudiarlo primero, antes de cambiar algo que es fundamental para ese pueblo, ¿sí? Por más que de afuera nos parezca una explotación, ¿sí? Una explotación física de las mujeres, bueno, tenía su razón de ser dentro de ese pueblo. Entonces, no se puede borrar de un plumazo. No puede borrar de un plumazo desde afuera y con los criterios eh, supuestamente occidentales o como quieran llamarlo, ¿no? Instrumentales, decir, bueno, hacemos un pozo y ya tienen agua. Está bien, eso puede ser útil, pero habría que llegar a eso a través de un proceso, digamos, no sé, de convencimiento, de reordenamiento, qué sé yo, una cosa así, ¿no? Bueno, eso es lo que no pasó. Pero bueno, Perdón, Pablo, mucho. ¿Mm? Sí, que esa reflexión que estás diciendo me hizo acordar la película El abrazo de la serpiente, que hay una sí, escena en la cual él muestra la brújula y, y los autóctonos de alguna manera están maravillados con ese instrumento y lo quieren como obsequio. El antropólogo no se lo quiere dar porque cuando entiendan cómo usarlo van a perder todo el sistema de referencias que tienen ellos para guiarse en la selva. Y el guía de él, de alguna manera, le dice, no, dáselo porque, no sé, me hizo ruido esa parte de la película, todavía lo sigo pensando, me sigo acordando todo el tiempo, pero a la vez eh, dice, vos le vas a negar este instrumento cuando ellos lo pueden explotar de una manera diferente. sí, sí, eso está muy, yo me acuerdo de eso, sí. Me acuerdo de la película en general, el tema de las fotos y todo eso, ¿no? Y eso sí, es interesante porque es lo mismo más o menos que lo que yo planteaba, ¿no? El progreso, la idea de progreso, ¿no? No hay una sola idea de progreso, pero al mismo tiempo tampoco implicaría, creo que hablábamos una vez de la medicina, ¿no? La otra vez hablamos de la medicina y renunciar por ahí a la medicina, ¿no?
también es dificultoso, ¿no? Porque uno dice, bueno, no hay que entender las cosas de afuera, pero también desde afuera a veces se ven algunas cosas que de adentro no se ven. Entonces hay una tensión, ¿sí? O sea, ahora parece que me estoy contradiciendo, pero en realidad se plantea eso también. Desde afuera quizás sí ves cosas que se podrían evitar, aunque el sistema de valores siempre va a ser el tuyo en principio. Entonces hay que ver si se logra una especie de comunicación o de consenso, pero claro, estaría basado en un poco quizás en la buena voluntad, un poco lo que decíamos antes, en la buena voluntad y no en una dominación. Y el problema es que siempre de alguna manera una idea de progreso, una idea de moral, una idea de, no sé, de cuerpo, ya que estamos hablando, de pudor, de higiene, de salud incluso, son ideas que están cargadas con toda una tradición, por ejemplo, la occidental, y que está relacionada entre sí con un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, es difícil, imponerla desde ya estaría mal. Pero tentarlos, como en ese caso la tentación de la brújula, y podría ser también algo incorrecto, ¿no? Ahora, tampoco uno puede caer justamente en la antivacuna, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Si uno sabe que es un pueblo que se está muriendo por una determinada enfermedad que ellos no pueden tramitar, ¿qué hacemos? ¿Los ayudamos a salvar la vida o no? ¿O lo dejamos morir frente a una catástrofe que ellos quizás ven como natural y que es así, digamos? Y que, bueno, como consideran la muerte de otra manera, tampoco es la muerte nuestra, de que, bueno, no existen más, quizás ellos piensan que se están transformando de otra manera, en otra cosa, pero nosotros no creemos en eso, entonces es complicado, ¿no? Todo ese tema que estábamos mencionando la otra vez, el tema de la higiene, el tema de la salud, ¿no? De la medicina que es llamada primitiva o naturista, ¿no? Esas denominaciones que a nosotros en general no nos sirven mucho, pero a ellos parece que sí. Entonces, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, la brújula es muy bueno porque además involucra una idea del espacio, ¿no? Una concepción del espacio y de cómo guiarse en el espacio, ¿no? Que ellos lo harían seguramente guiándose por las estrellas, digamos, ¿no? A partir de que se empiezan a guiar por la brújula, cambia completamente, porque no es una cosa aislada, cambia completamente incluso una cosmogonía, digamos, ¿no? Y quizá las próximas generaciones ya no sepan guiarse por las estrellas, se pierda ese saber que ellos tenían, o que tienen la brújula. Bueno, eso es muy interesante y está creo que involucrado, ¿no? En ese tema, en ese tema. Bueno, respecto de... Profe, Sí, sí, sí. sí, no, quería decir con todo esto que estaban diciendo que como que parece que hay dos bandos por momentos, ¿no? Por un lado como que se romantiza mucho el tema de los pueblos originarios y por otro lado que se los trata como inferiores, entonces está como esa tensión y me hizo acordar a lo que leímos en Literatura Latinoamericana 1, de Bernardo de las Casas, Bartolomé de las Casas, perdón, Bartolomé, sí. que no los trataba también como si fuesen perfectos, pero lo hacía como con el doble sentido de que se llegue a empatizar y que los traten como lo que son personas, ¿no? Entonces, quizás a veces pasa un poco eso. Pensaba en Darío Aranda, el periodista que habla mucho sobre el tema de los pueblos originarios, y hay veces que obviamente también hay temas de machismo, por ejemplo, dentro de cada pueblo, pero es como complicado porque por un lado hay que decir todo, digamos, pero no por eso que tengan malo, quizás para los que ya no les gustan los pueblos originarios, los van a tratar todavía peor. Entonces como que hay como una tensión extraña que a veces se hace Sí, complicado. es una tensión la verdad que irresoluble, ¿no? Me encantaría seguir un poco hablando de esto por el tema de, bueno, el famoso relativismo cultural, bueno, esta cuestión de que, bueno, cada cultura vale por sí misma y uno no puede meterse, ¿no? Es lo que estaba diciendo recién. Pero si de repente uno de afuera ve ciertas cosas que realmente son chocantes o le parecen que... Porque también está el caso, si vamos al caso, hay crímenes de lesa humanidad y la humanidad no es una sola. Entonces, claro, uno no puede renunciar a la noción de lesa humanidad, por ejemplo. Porque si renunciamos a eso, renunciamos a una conquista
muy fuerte de los últimos años, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad que pueden ser juzgados en cualquier lado, etcétera, etcétera, ¿no? Y que se basan sobre conceptos universales. Entonces, claro, uno no renuncia a eso, pero después, si se tiene que meter, como en los ejemplos que di antes, bueno, al meterse dentro del pueblo, y bueno, ahí, por ahí es un desastre, por ahí es un desastre y termina justamente diluyéndolo, etcétera. Romantizar nunca, eso está claro. No hay que idealizar nada, no hay que idealizar a los aztecas, ni a los incas, ni a los mayas, ni a ninguno, ni a los mapuches. No hay que idealizar, pero tampoco se puede inferiorizar y no entender que tienen su propia idea, a lo mejor, de progreso, o ninguna idea de progreso, o que también puedan llegar a tener su propia idea de relación entre los géneros. Es muy complicado eso, es muy complicado. También es que es fácil Sí, decirlo, porque después uno ve, como hablábamos la otra vez, el tema de la cliterectomía, digamos, ¿no? La circuncisión femenina, mal llamada así, y uno dice, bueno, no, esto no se puede tolerar esto. Esto no se puede tolerar de ninguna manera. Bueno, en los países europeos no se tolera, desde ya está prohibido para los grupos musulmanes que hacen eso. Pero bueno, en los lugares de origen lo siguen haciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Invadirlos? Y no. ¿Invadirlos para llevar a la democracia? Seguro que no, porque no es para llevar a la democracia, es para sacarles el petróleo o la heroína. Bueno, no, entonces no es eso. Pero, claro, en base a valores supuestamente universales o de lesa o de humanidad, digamos, claro, uno diría, bueno, que no se puede destruir así el cuerpo de una mujer. No se debería hacer. Incluso hay prácticas mucho más peores que esas, ¿no? Entonces, claro, como vos decís, hay un machismo interno, obviamente, visto desde nosotros, desde ya. Quizá visto de ellos, no. Digamos, es un tema que a mí me fascina y yo seguiré hablando mil veces. Esto pasa también con el caso de las mujeres negras en Estados Unidos, que en una época discutían la idea de patriarcado, relacionándolo automáticamente con los hombres, con los machos de la especie, digamos, porque ellas decían, pero nuestros hombres son esclavos ellos, digamos. O sea, ¿qué patriarcado hay si son esclavos? Son cosas, son propiedades, propiedades del dueño, ¿sí? Que los puede vender, los puede, si quiere, matar, no hay problema. Y entonces, ¿cuál es ahí el patriarcado? ¿Sí? El patriarcado es del amo blanco, pero no del negro. Y las mujeres negras feministas decían, bueno, hay que entender esto, hay que entender de dónde venimos, digamos. Porque por supuesto hay también machismo de los negros, obviamente. Basta escuchar un poco de rap o de hip hop, digamos, obviamente se ve el machismo, ¿sí? Aunque hay un juego también con eso desde ya, ¿no? Por supuesto, hay un juego ahí detrás, pero de todas maneras hay desde ya un machismo, pero ¿de dónde viene eso? Y en una época en particular, cuando todavía los negros no tenían derechos civiles, no puedes poner el mismo plano al hombre negro y al hombre blanco. No es el mismo tipo de dominación. Primero, el negro es un esclavo, o por lo menos alguien que no tiene derechos. ¿Sí? Y después, por supuesto, dentro de la casa, en lo doméstico, sí, desde ya que existía violencia y sigue existiendo, y eso desde ya no se puede negar. Pero las feministas negras en eso eran muy lúcidas en cuestionar a las feministas blancas que no tenían en cuenta estas diferencias, ¿no? Porque a su vez la feminista blanca era parte de la dominación del hombre negro. Es decir, ahí se invertía la dominación, por más que fuera mujer. ¿Sí? Al ser blanca tenía los derechos que el hombre negro no tiene. Entonces la cosa se complica un poco más, es esta cuestión de la interseccionalidad de la que hablábamos antes, ¿no? Sí, clase, etnia y condición sexual, o género, como se quiera llamar a esta altura, ¿no? Eso es muy interesante, porque podríamos seguir clases sobre esto, porque hacer un seminario sería súper interesante sobre estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, está muy de moda. ¿Leyeron La última niebla? Me parece que sí. Eso la leyeron porque bueno, estuvieron hablando con Andrea al respecto, ¿no? ¿Qué les pareció en general la novela al leerla? ¿Qué les pareció el las dos que personaje? leímos hasta ahora se leen rápido. A mí me pasó eso, como que te enganchás y las lees rápido.
No, por está ese bien, no, yo lado. pregunto específicamente por La Última Niebla. Por Sí. La Última Niebla, ¿qué es qué ideas le surgieron en principio al leerla? Aunque sea de manera intuitiva o así un poco como pasa con la estética, ¿no? Con la experiencia estética, que no es totalmente intelectual, ¿no? De entrada, no necesariamente es intelectual, pero a posteriori puede serlo, ¿no? Es una pregunta nada más como para abrir el A mí fuego. me No, gustó. perdón. No, 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 habla de del hecho China, perdón. no, es que no la conocía a Bombal. En el teórico de la semana pasada yo no pude estar presente, después vi la grabación y dos cositas que quizás se pueda como... ¿Hay un relato de ella en la antología de literatura fantástica de Bioy, Ocampo y Borges? Porque no lo Sí, encontré, eso pero me dijo Andrea, pareció que no me Andrea acuerdo. lo nombraba. No me acuerdo en particular cuál es, pero sí, ella tiene varios relatos y seguramente tiene uno, ¿no? Ahí creo que eso lo dijo Andrea, sí. Pero yo después no me fijé cuál es. Sí, pero no lo encontré. Ah, Pero mira, bueno, igual sí, como ella... la debería tener a mano, pero no siempre está a mano, lamentablemente. Bueno, esto es sobre la mitad de mi biblioteca, pero puede estar en cualquier lado. Bueno, podemos fijar Bueno, después. eso igual era... Sí, sí, bueno, no la conocía, me gustó, Tiene una me obra llamó la... muy acotada, tiene una obra muy breve, Sí, ¿no? Tiene una serie de cuentos, el más famoso que se llama El Árbol, esto, sí. bueno, no me acuerdo bien todos los títulos, pero después está la novela de La Amortajada, que también es muy original porque, bueno, digamos que la protagonista está muerta, ¿no? Y entonces hay como una descripción de todo el proceso que ocurre alrededor de la muerte, de la historia que la llevó ahí, bueno, los que desfilan alrededor del cadáver, ¿no? Que parece como una extracción de la escena esa de la chica muerta que ve la narradora de La Última Niebla, ¿no? Que hay muchos críticos que siguen afirmando que es la primera esposa de Daniel. Eh, que por ahí simbólicamente lo puede ser, pero creo que narrativamente y diegéticamente no hay ningún elemento concreto para eso, ¿no? Bombal en un largo reportaje dijo que no, de ninguna manera, una chica cualquiera. Lo importante ahí es que ella produce una especie de identificación, ¿no? Así como ella se identifica con Regina, se identifica también con esa chica muerta, ¿no? Regina como lo más vital, ¿no? Lo deseado, etcétera, y la chica muerta como ella misma, digamos, en ese momento, antes de la aparición del amante, etcétera. Pero de ninguna manera es la esposa anterior de Daniel. Eh, Ah, la cuñada en la edición que leí yo, Regina es la cuñada, ¿no? sí. En la edición que leí yo se llama Reina, o sea, igual entiendo el porqué, pero me llamaba mucho la atención que Mira vos. Mira, es que bueno, le pusieron Reina. No, no me qué acuerdo la interesante. editorial. Ah, lo tengo que ver. Pero bueno, como que me parecía como súper fuerte que se llamara así, ese personaje, de hecho. Sí, Ah, sí, pero Editorial bueno, Nacimiento, una editorial chilena. en el fondo significa lo mismo, ¿no? Sí, sí. Sí, en el fondo significa lo mismo. Mirá qué interesante. Otra. Bueno, nosotros leímos, en principio tenemos las obras completas, que son 2 tomos, pero que tiene un prólogo muy largo de Lucía Guerra, y después, bueno, tiene un reportaje a ella y tiene tiene muchas cartas también, cosas así. Pero en realidad como obra tiene muy poquito. Y estos guiones que tiene varios guiones de cine, que es el que yo mencionaba antes, es uno de los más conocidos, ¿no? La Casa del Recuerdo. Perdóname, José, vos querías decir algo, no te olvides. Ah, que, a ver, me gustó, por así decirlo, me pareció muy logrado el romance, la fantasía del romance, que cuando ella recién va de vuelta a la casa, que bueno, ahí me di cuenta que había sido, no sé, o una fantasía o como que quedaba en la ambigüedad y eso me pareció bien logrado. Y por otro lado, en el teórico, no sé si se habló, pero hay una escena en la cual están en la cama, la narradora con Daniel, y Daniel como de alguna manera busca el modelo de la muerta, y creo que
le ves a los senos y no, y como que no se condicen con el modelo que él tiene, como, Sí, lo tenía justo anotado acá para hablar de eso, de esas escenas, porque justamente en el teórico no se había visto esas escenas y a mí me parecían súper importantes. Esas escenas en que finalmente ella tiene relaciones con Daniel, con el marido, que no había tenido antes, ¿sí? Y que claro. evidentemente son insatisfactorias para ella, ¿sí? Sí, ahora no me acuerdo si habían sido frustradas la relación o si se habían llevado a Eh, cabo, pero obviamente no lo aclara, pero da la impresión que sí, que fueron incompletas para ella en principio. O sea, nada que ver con el placer que había sentido con su amante, aunque sea imaginario. Pero en el caso, pero de todas maneras como que le hubo hay como una especie de reconciliación de alguna manera con el Daniel, ¿no? Pues dice, pues esto es importante, noche a noche Daniel se duerme a mi lado, indiferente como un hermano, ¿no? Recuerden que son primos, o sea que ahí hay, en algunos lugares sería un incesto, ¿no? Son primos hermanos, se conocen desde que tenían 8 años, jugaban juntos, se bañaban juntos, por eso él dice que la conoce, ¿no? Que la conoce de memoria y no quiere ni verla, ¿no? Indiferente como un la hermano. cicatriz La cicatriz del de la apendicitis, apéndice. sí, tal cual, tal cual. Todavía no estaba Dice, prohibido ahí el incesto, ¿no? ¿cómo? ¿Estaba prohibido ya el incesto ahí, o sea, ahí entre primos o todavía no? No, evidentemente no, porque aparte siendo Ah. de alta sociedad no hubiera podido, ¿no? Siendo de alta sociedad hubiera llamado la atención. Si se tratara del pueblo bajo, probablemente podría estar prohibido igual pasar, pero no, en este caso no está para nada prohibido, pero igual hay algo, digamos, raro, ¿no? Dice, mi cuerpo y mis besos no pudieron hacerlo temblar, pero lo hicieron como antes, pensar en otro cuerpo y en otros labios. Como hace años lo volví a ver tratando furiosamente de acariciar y desear mi carne y encontrando siempre el recuerdo de la muerta entre él y yo. Eso es lo que vos decías, ¿no? Besó mis manos, esta es la otra parte, besó mis manos, me besó toda, extrañando tibiezas, perfumes y asperezas familiares. Y lloró locamente llamándola, ¿sí? Que ella no, en realidad eso de que extraña la tibieza, los perfumes, etc., es como que ella proyecta un poco, porque si él no se lo dice, no sabemos cómo lo entiende, pero sí que la llama llorando a la primera mujer, ¿no? Esto es muy interesante, creo que en alguno de los artículos que hay menciona por ahí, no sé si ustedes vieron Rebeca, no, la película de Hitchcock, la primera película norteamericana Hace de Hitchcock, tiempo, pero ¿eh? Ya lo leí, sí. Yo ¿Viste lo la leí, hace novela? digo. tiempo, claro. La novela de Daphne du Maurier, que en la que se basa, bueno, es la primera película norteamericana de Hitchcock, ¿no? Y lo interesante es que, bueno, pasa algo parecido al principio, y que la protagonista, que es John Fontaine, no tiene nombre tampoco, como la protagonista de La Última Nieve, no tiene nombre. Le dicen señora de Winter, pero en realidad es la segunda señora de Winter, que es Laurence Olivier. Y Rebecca, en realidad, es la primera. Y supuestamente ella tiene que ajustarse también a ese modelo. Sobre todo hay una ama de llaves, digamos, que la persigue, ¿no? Y la tortura, que se tiene que parecer, y qué sé yo, y que la primera era perfecta y todo. Después no es así, pero bueno, no le voy a adelantar el final. Pero es muy parecida, curiosamente muy parecida. Por lo menos la primera parte es muy parecida. Y en realidad tiene prácticamente el mismo significado, es decir, la figura de la búsqueda de modelo, como decía José, ¿no? El tipo busca el modelo que está muerto, como todo modelo, ¿no? ¿Quién sabe cómo trataba a la esposa? No sabemos cómo trataba a la esposa, pero la trataba peor que a ella. Pero si como ya está muerta, ¿no? Ya es el modelo, ¿no? Es la santa, que no lo deja hacer ser devuelto un hombre, ¿no? Y con ella, con la nueva mujer. Evidentemente son relaciones que están frustradas, ¿no? Eh, ¿No hay un relato de Poe también? ¿Cómo? Algo de Poe. ¿No hay un relato de Poe? Sí, ¿no? No me acuerdo cuál es. Que hay como una segunda mujer. Como que Sí, siento que es medio como no algo sé si que el retrato Val, ¿no? aparece, esto de la segunda esposa y lo fantasmático de la primera muerta. Sí, creo que es el retrato Val, me parece. Puede Me ser, es uno de parece. esos.
porque me lo confundo con Ligeia, pero Ligeia en realidad es la hermana. Ah, No me acuerdo ah, bien. Bueno, uno de los pero dos. bueno, como que es medio un tópico ahí que... Y Hay algo, Berenice, no, ese no era un relato también de Poe, pero Sí, no, Berenice es otro, puede ser también. Bueno, no, pero está entre esos. está entre eso, no, la hermana es Berenice. La hermana es Berenice. La hermana es no, esposa. también para pensar en esto que decía Andrea en el teórico sobre la línea de cierta como escritura de lo fantástico con la que se lo lee, y entonces ahí me parece Perfecto. que hay también un... Perfecto, la idea de Todorov, digamos, de lo fantástico, que es en realidad una vacilación, ¿no? Que no se resuelve. O sea, si fue o no fue imaginario. Porque uno Sí, piensa que en a lo ese... mejor la relación fue imaginaria con el amante, parece definitivo eso. Pero queda una duda, porque recuerden que ella lo ve también en otro momento y lo ve el chico que se muere, ¿no? El chico Andrés, que lo ve en el carro, pero yo voto que fue real, está bien. Es verdad, puede ser, ¿eh? Puede ser. Tal cual. Por eso digo, en Todorov está esa definición de lo fantástico como una vacilación que no tiene resultado, que no tiene, porque si no sería sobrenatural, por un lado, y sería un cuento de hadas, Mm. y si no sería realista. Si ella se lo imaginó, es realista. O si está loca. Eso es realista. Porque cualquiera puede estar loco o imaginárselo. En cambio, si fue un fantasma, que sea una cosa así, bueno, obviamente sería sobrenatural. Acá la duda está entre si fue real o no, imaginario, qué fue, qué pasó, si fue un hombre, si fue ese ciego, o si era otro, qué sé yo, si era otra casa, no sé, para ella fue real. El tema es que fue real. Entonces, ahí de lo que Andrea dice en su artículo, el valor subversivo de la ensoñación, ¿no? El valor de lo onírico, de lo imaginario, para destruir el modelo, ¿no? Porque lo que importa ahí es el contenido de lo imaginario. Está un poco loca por lo grito en el bosque, está bien. Sí, puede ser, pero bueno, ¿quién no ha gritado dentro de un bosque alguna vez, no? O abajo de las sábanas, es lo mismo. Cada uno grita donde pueda, digamos, donde pueda esconderse y no lo escuchen. De vez en cuando uno tiene que llorar. Pero digo, el valor de lo onírico, en este caso, importa por el contenido, no tanto por si es real o no, sino porque ella podría haber soñado otra cosa, quizás. Podría haber soñado cualquier otra cosa, qué sé yo, que le salían alas, no sé. Pero no, sueña que tiene un amante, que tiene un orgasmo, Sí, y por fin alguien la desea, como la desea el tipo que está con Regina, ¿no? Que, fíjense, recuerden esa escena, no sé si se acuerdan, bueno, otra vez está por terminar, esto es cada vez más corto. No sé si se acuerdan de esa escena de que se van a casar y el tipo le tira una presa, una presa que había casado, se la tira en el regazo a ella. Bueno, ahí hay también una imagen fuertemente sexualizada, una imagen muy fálica, ¿no? Le tira ahí el animal en el regazo, justo el amante de que ella de alguna manera también deseaba por interpósita persona, ¿no? Así como después, bueno, Regina termina suicidándose y ella piensa en hacer lo mismo. Regina siempre su contracara en lo bueno y en lo malo, de alguna manera, ¿no? Pero también el amante es el modelo de lo que ella desearía, ser deseada de esa manera, no por ese tipo en particular, pero sí de esa manera. Y eso un poco es lo que le impulsa también a tener ese sueño o no, que no fue, pero que sí, bueno, de alguna manera, piensen que tampoco se explica por qué se casan, ¿no? En realidad tampoco se explica por qué se casan, hay mucha falta de Esa es explicaciones. como la gran duda, se como la sugiere familia de algo. ella, ¿no? Claro, Él igual en un momento Daniel algo le dice, ¿no? Como, bueno, ella parecía que iba a quedar soltera y hay algo como de un mandato, de, bueno, hay algo, él le enviudó y ella podía casarse con él. sí, Pero en esto de que es muy loco cómo se construye el terreno de lo onírico y del pensamiento de ella como un espacio, sí, de construir otra realidad, como otra realidad posible, digo, más allá de si sucede o no, hay algo de ella construyendo un mundo posible suyo, y en ese eso es clave. sentido, y me parecía muy loco
como también esto de que está muy presente la cuestión del silencio, en donde en ese silencio, y también me quedé pensando, después de que escuché la grabación del teórico, que bueno, es como que hay algo de del silencio muy presente, que se puede pensar como ella no logrando poner en... Porque ella como que no logra expresar, o sea, no logra como materializar ni siquiera en la palabra lo que desea y lo que, Claro. no sé, Hasta lo que que le puede gustaría escribir, hacer, hasta que se pone a escribir. pero claro, como que hay algo en el silencio que me parecía también súper potente de, bueno, o sea, está lo no dicho, pero en lo no dicho, en lo que ella se guarda, en lo que imagina, en lo que sueña, bueno, es un mundo, o sea, digo, Es un mundo, no lo tal cual. comparte porque no lo puede hacer, pero sin embargo lo hace posible en algún plano. Que la clave es eso, posible. Me parece que la clave es esa, la palabra posible. Me parece que esa posibilidad que ella logra, digamos, es lo que le da la fuerza, digamos, subversiva, por decir así, o de ruptura. Esa Y eso figura es muy ambiguo del personaje, porque por un claro, lado es como un personaje muy pasivo, en claro, donde claramente Regina representa la acción y el llevar a cabo todo, tal cual, tal cual. el poner en Regina es juego el deseo, Regina incluso el deseo Victorio de Campo, muerte. digamos, ¿no? Regina Victorio Campo, o sea, que también se casó de esta manera, sí, se casó por conveniencia, por poder, pero ya a los 3 meses ya tenía un amante. O sea, y todo el mundo lo sabía. Esto es Víctor Ocampo. Bombal también lo hizo personalmente y después le pegó un tiro al amante, pero bueno, y fue presa un tiempito, después salió. Pero es cierto, lo que vos decís es tal cual. Es decir, está la posibilidad, el silencio, el volcarlo en la escritura, es decir, la escritura, en este caso, como simbólico, digamos, de la literatura, sería un poco esa vida interior volcada, ese silencio volcado en palabras cuando no pueden ser dichas, de alguna manera. También es una finalidad de la literatura expresada de esa manera, ¿no? Como también las cartas de Bombal, por ahí uno podría decir, bueno, las cartas también dice cosas que por ahí en otros puntos no dijo. Porque bueno, después se conocieron cartas a Gabriela Mistral, a muchas otras personas, donde cuenta intimidades que no contó en ningún otro lado. Bueno, su personaje hace lo mismo, digamos, empieza a escribir ese diario que de alguna manera representa en espejo, ¿no? O como caja china, la novela misma, o la posibilidad de la escritura como forma de zafar de la situación, ¿no? Eso es interesante Y en explorarlo. un momento dice, y eso también como que me quedó, hasta qué punto escribe ese diario, ¿no? Porque como al principio creo que dice, escribo y rompo. Eh, y como que bueno, ahí aparece también una imposibilidad incluso, pero y después no sé, como que no me quedó muy en claro si efectivamente seguía escribiendo O o es la si... narradora, claro, o es la misma voz de la narradora, claro. Sí, 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 es cierto. En el Sí. diario, donde más se nota es cuando, en todo caso, le escribe de tú al amante, digamos, cuando se lo dirige al amante imaginario, que ahí también funciona como un epítome o como una representación del lector, ¿no? Cuando el escritor escribe, tiene representado a un lector que no sabe si alguna vez va a existir. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Es decir, ahí también representa un poco la escritura, la relación con este otro que no sabemos si existe o no existe. Pero bueno, está bien. Nos queda un montón de cosas para ver, por suerte, así no nos aburrimos. Sí, lo lastimó, pero no lo mató, es verdad, cierto. No lo llegó a matar, no tenía buena puntería. Pero bueno, nos falta ver cosas interesantes como la función de la niebla, ver las partes en que aparece la niebla, el tema de los cabellos que me interesaba ver, pero bueno, es un detalle que hay algunas relaciones para ser interesantes, ¿no? Los espejos, el agua, la naturaleza, ¿no? Esa sumisión, se va a cortar ahora, pero bueno, cuídense. Los saludo antes y sigo hablando, pero los saludo y les pido que se cuiden, por favor. Y nos vemos el miércoles pasado. Pero el tema de la cercanía a la naturaleza que podría